¿Me Profe escuchan? Angie. Ah, sí, listo. Entonces arranca la profe Angie. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a los estudiantes que están aquí presentes, a nuestros compañeros, a nuestra directora. Decirles a los estudiantes que va a haber un momento y un espacio especial para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas y preguntas. Eh, entonces vamos a habilitar el chat y los micrófonos, ¿listo? Entonces, primero vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a interiorizar, vamos a disfrutarnos esta web y luego sí vamos a dar ese espacio, ¿vale? Entonces, continuamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y ver cómo se van sumando a nuestra web conferencia el día de hoy de pues la etapa 3 área social, de nuestro curso que es el curso Proyecto de Vida. Me alegra mucho que se hayan tomado este espacio para seguir fortaleciendo ese aprendizaje. Y pues les contamos, y como estamos viendo en pantalla, hoy tenemos una agenda muy interesante y espero que sea un espacio de mucha participación y pues les doy la bienvenida nuevamente. Como vemos en pantalla, tenemos la agenda de hoy, tenemos pues la bienvenida, tenemos el saludo de nuestra directora Mavis, vamos a tener un juego interactivo y una reflexión de ese juego que va a ser súper chévere, así que los invitamos a estar muy participativos. Vamos a tener una conceptualización y una reflexión también muy bonita y vamos a ver, a tratar el tema acerca de qué manera las nociones de prosocialidad y comunidad transforman la construcción de lo común en las realidades sociales y cómo pueden ser aplicadas en nuestros entornos sociales y profesionales. Va a ser un tema muy interesante, así que los invito a que participen, a que estén muy atentos y continuamos con los siguientes puntos, ya que son 9 punticos. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver también qué es un texto argumentativo. Vamos a explicar qué tenemos que hacer en ese trabajo con respecto a ese texto. Vamos a tener una rueda de la vida e historieta que va a ser súper chévere, nos van a explicar muy bien de qué se trata, cómo la tenemos que hacer para entregar un muy buen trabajo. Vamos a tener una orientación de la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación y finalizamos, como decía la profe, con dudas, cierre y pues la despedida. Entonces aprovechen este espacio, por favor, pregunten un montón. Y bueno, para dar inicio formal a este encuentro y darnos unas palabras de bienvenida a nuestra web, quiero cederle el micrófono a nuestra directora, la profesora Mavis. Así que Mavis, adelante, profe Mavis, el escenario es tuyo, bienvenido. Y muchas gracias, profe Angie, y a la red de académicos que gestó este escenario para poder compartir con nuestros estudiantes. Sean todos bienvenidos a disfrutar este espacio donde vamos a profundizar sobre los diferentes conceptos que se abordarán en esta etapa 3 área social, pues que está para desarrollar en un tiempo estipulado más o menos de 40 días, los cuales ya han pasado más o menos 5. Aún contamos con un tiempo muy preciso para hacer interacción, para debatir, para resignificar y construir esos nuevos aprendizajes en esta etapa y que lógicamente dé cuenta de ese resultado de aprendizaje. También quiero comentarles que con esta actividad etapa 3 cerramos el 75% de nuestro curso proyecto de vida y entraríamos a esa recta final de la evaluación de la etapa 4. Por tanto, es importante, estimados estudiantes, que en esta etapa interactuemos con nuestros profe, preguntemos, eh, propongamos cita a nuestros profesores. Venga, profe, yo me quiero tomar un café con usted porque yo quiero saber qué es ese tema de la comunalidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos? Yo le quiero contar, profesor, cómo esos valores impactan, ¿sí? En mi escenario de familia, en mi escenario personal, en mi escenario social, cómo esos valores que yo tengo los traslado, los movilizo a esa comunidad como contexto un poco cercano que está de mí. Sean todos bienvenidos, disfrútense este escenario y reitero, con esta actividad, sí, cierre el 75% del curso.
Ya no hay más entregas de etapa 1, ya eso pasó hace más o menos 2 meses, ya estamos en ese más un poquito del 50%, yo lo puntuaría un 70% del desarrollo del curso, es revisar esas lecturas que me dejó ese autor. Entonces yo los invito a este espacio que estén súper pilos, sé que son así, y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias a los profes, han hecho una labor interesantísima, muy académica, muy apuesta y disfruten esta mediana tarde. Gracias, profes. Gracias, estimados estudiantes. Bueno, muchas gracias, profe Mavis. Bueno, aquí tenemos nuestro equipo del cual hablaba la profe Mavis para que nos reconozcamos entre todos. Si quieres, continuamos ya con, bueno, aquí los pueden ver en pantalla. Muy bien. Bueno, ahora si quieren, entonces continuamos con nuestro juego interactivo y reflexión a cargo de la profe Paula. Adelante, profe. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Es un placer verlos el día de hoy. Los invito a que estemos muy activos porque parte de este juego, obviamente, en base a nuestra guía de nuestra área número 3, en este caso el área social, vamos a contestar una serie de preguntas que les tenemos. Entonces, en este momento vamos a escanear el código QR que encuentran en pantalla que nos va a dirigir a un Geniali en el cual cada uno de ustedes va a responder unas preguntas. Posteriormente me voy a permitir compartir pantalla para irlas socializando, pero me gustaría saber si pudimos escanear el código QR, si ya han podido estar ingresando. En este momento no tenemos activo el micrófono para los estudiantes, pero la idea es que podamos irlo socializando por el foro. Acá ya lo tenemos, perdóname, por el chat, lo tenemos abierto y vamos a poder revisar. Entonces nos confirman, por favor, que hayan podido ingresar. ¿Todo perfecto? Ya lo Sí, activo, ya mira, activo. tenemos varios por Bueno. WhatsApp con manito levantada. Laura, Luisa, Alexandra tienen su manita levantada, que ya lo Perfecto. lograron. Vale, William, muchas Blanca gracias. también. Perfecto, entonces posteriormente voy a compartirles mi pantalla para que los que pronto no puedan ingresar lo podamos revisar desde acá. ¿Me confirma si en este momento estamos viendo nuestra pantalla? Sí, señora. Perfecto, entonces nuestro jueguito es muy rápido, muy simple. Por acá voy a estar también revisando los que han podido ingresar. Vamos a estar compartiendo el pantallazo de quienes ya terminaron para poder ir avanzando. Nuestro primer ítem es de comprensión. Profe, Para eso creo que vamos... tuvimos un problema con el código QR. Personalmente a mí no me abrió y en el chat también están escribiendo que se ha Perfecto. desactivado por el motivo. Entonces, si les parece, les comparto el que tenemos por acá en pantalla. Por acá los voy a ampliar. Si quieren, también pueden introducir el código para que lo podamos escanear. Profe, yo acabé de compartir el enlace también por el chat. Muchas gracias, mi profe. Listo, ¿Me sí. confirman, porfa? Por acá ya podemos revisar de pronto Por quién no ha el- ingresado. Por el Ya enlace por es acá. más rápido. Es de una abre. Por acá ya vemos a Andrés, Luis Carlos, Alejandra, Yolanda. Bueno, ya hemos podido ir ingresando y ir viendo a nuestros estudiantes. Entonces, a medida que ustedes también lo van desarrollando, también vamos a irlo compartiendo en pantalla para aquellos que de pronto no han podido ingresar por alguna u otra razón. Importante, porfa, todos los que estamos acá conectados, 25, 26 participantes, mandemos ese pantallazo súper grande que logramos con nuestro reto avanzar. Bueno, nuestro primer paso son la comprensión de los valores y los antivalores. Recordemos que nuestro primer punto de la guía habla muy enfáticamente de esto. Vamos a darle comenzar. Y ustedes me van a ayudar respondiendo por el chat de foro. Entonces, para ustedes, ¿cuál de estos no es un valor? Recordemos, ¿cuál no es un valor? El respeto, la impaciencia, la empatía o la cooperación. Los veo de pronto en el chat, quienes no han podido participar. La impaciencia, muy bien. John, Edilza, Freddy, muy bien, están súper activos. Me encanta por acá. Derly, muy bien. Vamos a ir comenzando. Perfecto. ¿Cuál no es un antivalor? La intolerancia, el individualismo, autoritarismo o la honestidad. Volvemos al chat. Uy, por acá William va súper adelantado. Lina,
Zaira, muy bien, me encanta que estén súper activos. Entonces, la honestidad. Asimismo, también vamos viendo por acá, nuestros participantes han ido aumentando, 31, 32. Muy bien, recuerden que vamos a compartir el pantallazo por el chat del grupo. Listo. ¿Cuál es el antivalor de la empatía? Porque recordemos que el valor tiene su antivalor. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La indiferencia, la exclusión, el egoísmo o la irresponsabilidad? Por acá nos dicen el egoísmo. Ya tenemos, digamos, emociones divididas, no todos estamos con la misma. Nos dicen la exclusión, la indiferencia, el egoísmo, exclusión, indiferencia. Veo que casi todos se van por la indiferencia. Vamos a ver si es la indiferencia. Uy, por acá Ivonne ya terminó. Pongámosle corazoncito a Ivonne porque ya finalizó la prueba. Entonces nos vamos por la indiferencia. Era la indiferencia. Muy bien para todos aquellos que finalizaron nuestra primera prueba. Posteriormente vamos a la prueba de conocimiento. Acá vamos de pronto a enfatizar un poquito más en los estudios de caso. Un estudiante decide no intervenir cuando observa que excluyen a un compañero porque él supone que no es su problema. ¿Qué predomina? ¿Qué sucede de esta situación? La indiferencia como un antivalor, la prudencia social. A veces creemos que de pronto no meterme de más en ese tema es mejor para mí, soy prudente. El respeto por la autonomía, neutralidad emocional. ¿Qué creen ustedes? Por acá compártame en el chat, por favor. Muy bien, la prudencia social, nos dicen por acá, la indiferencia como antivalor. Recuerden que estamos relacionando todo con valores y antivalores. Neutralidad emocional, nos dicen por acá, respeto por la autonomía. Vemos que cada uno tiene un punto de partida muy interesante. Indiferencia como antivalor. Bueno, veo que la mayoría infiere por este lado. Vamos a ver si es ese. Muy bien, es la indiferencia como antivalor. Pues recordemos que obviamente de esto surge todo un debate. Nuestra segunda pregunta es, una persona dice respetar a los demás, pero constantemente interrumpe y descalifica opiniones diferentes. ¿Qué se evidencia realmente de toda esta situación? Ejercicio de liderazgo, coherencia valorativa, incongruencia entre el discurso y la práctica de los valores o el respeto condicionado. Nuevamente me devuelvo al chat para preguntarles de pronto a ustedes qué opinan frente al tema. Incongruencia, veo que todos nos arrojan incongruencia, incongruencia, todos están muy de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a irnos por la incongruencia. Y efectivamente esa era nuestra respuesta correcta. ¿Por qué los valores son fundamentales en la construcción de un entorno social? ¿Porque orientan conductas que favorecen la convivencia y el bienestar colectivo? ¿O porque garantizan el éxito individual? ¿Porque permiten cumplir normas sin cuestionarlas? ¿O porque evitan cualquier tipo de conflicto? ¿Qué opinan ustedes? La primera. Ya por acá encontramos todas las respuestas. La primera. Muy bien, de pronto alguien considera que es otra, porque esta era una pregunta de pronto un poco más de análisis personal. La primera, no, todos se van por la primera. Muy bien. Entonces por acá nos vamos con la primera. Efectivamente, esa era la Jennifer respuesta. dijo que la segunda. A ver, miramos. Ay, sí, y Edith también considera que la segunda. Listo, vamos a avanzar. Si en una comunidad predomina el individualismo, es más probable que ¿qué puede suceder? Disminuya la cooperación y el sentido de comunidad, se fortalezcan vínculos sociales, se mejore la comunicación interpersonal o se prioricen metas colectivas. ¿Qué opinan ustedes? Todos se van por la primera. Por acá, alguien ya terminó, muy bien, felicitaciones, la primera. Por acá Olga nos dice que la segunda. Muy bien, nos dicen que la primera. También sería interesante que algunos de ustedes nos compartiera por qué la primera, por qué consideran, cuál es el argumento a esa respuesta que ustedes tienen. Bueno, vamos a irnos con la primera por nuestro tiempo. Y efectivamente, disminuye la cooperación y el sentido de comunidad. Esta es nuestra segunda prueba finalizada
Y vamos con una última que es muy interactiva. Bueno, vuelvo a reviso el chat si de pronto alguien nos dejó un mensajito. Bueno, ya me devuelvo al juego. Acá este es un jueguito de memoria. Vamos a ver de pronto cómo estamos visualmente en cuanto a memoria. Entonces quiero que todos estén muy atentos a la pantalla porque el tiempo corre súper rápido. Vamos a poner atención y ejercitar nuestra memoria visual. Entonces acá tenemos 4 objetos. Ahí nos desapareció un poquito las letras. Ahorita desaparecen otros objetos y nos van a relacionar cuál iba primero. Muy bien, entonces ahora ustedes me van a decir cuál de estos ítems iba primero en cada uno del orden que tenían. Entonces me voy por acá. Nos dicen que va primero salud. Muy bien, primero va salud, entonces vamos a organizar primero salud. Después, ¿cuál seguiría? Salud. Bueno, ya después me dicen que seguiría amor. Segundo, amor. Muy bien. Entonces me devuelvo. Sería amor. Amor, amor. Después, ¿cuál seguiría? Familia. Y por último, desarrollo personal. O sea, lo enviaríamos así como está. Y efectivamente, ese era el orden que llevaban nuestros objetos. Ahora vamos a revisar muy rápido el segundo. Muy bien. Ahora me voy. ¿Cuál opinan ustedes que es el primero? Profesión, me dicen todos. El primero es la profesión. Listo. Por acá ya me enviaron la primera respuesta. Muy bien. La profesión, después seguiría el egoísmo. Me dicen por acá. Después seguiría egoísmo, soberbia, nos dicen por acá. Soberbia, muy bien. Miller, Andrea, Anthony, los invito a que quienes ya hayan ido terminando nos envíen por favor el pantallazo de cómo les fue con esa actividad. Muy bien, por acá Jenny nos dice profesión, egoísmo, soberbia y ego. Vamos a ver cómo nos va. Egoísmo, soberbia y superego. Muy bien, entonces ese era el orden que tenía nuestra actividad. Con esto finalizamos. Recuerden que es muy importante que nos compartan ese pantallacito de cómo les fue, cómo les pareció con el desarrollo de la actividad. Recuerden que los valores son esas normas y principios que seguimos nosotros como sociedad, van de acuerdo al entorno en el que nosotros crecimos. Entonces, les agradezco mucho que hayan participado, sigan así de activos. Vamos a estar explicando otras cositas a lo largo de la web, entonces vamos a estar súper atentos. Les agradezco mucho por este espacio. Muchas felicitaciones a los que terminaron la prueba. Por acá sigo viendo que todos nos siguen compartiendo. Me alegra mucho que les haya gustado. Bueno, con esto vamos a dar paso ya a la siguiente intervención. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Jessica Córdoba, soy tutora de esta red tan bonita de Proyecto de Vida. Les hablo desde el CECAF Pasto y vamos a hablar en este momento sobre uno de los textos que tenemos en el repositorio bibliográfico de esta etapa 3, área social, que se denomina Entre los hilos de la comunidad y la producción de lo común. Entonces, a mí me gustaría que observemos esta diapositiva. Esta imagen es de iStock y es una niña indígena de Brasil. Sin embargo, me gustaría que observemos esos ojitos, ¿no es cierto? Y a partir de que estamos observando ese rostro e identificándonos en ese reflejo, cada uno y cada una, vamos a poder hacer un recuerdo de esa edad en la que ella transita en esa foto, aproximadamente unos 4 o 5 añitos, ¿verdad? De ese mismo
manera, vamos a hacer una inmersión en este momento, vamos a desplazarnos desde aquí, desde Sudamérica, y vamos a abrir el lente, vamos a georreferenciarnos en todo nuestro continente americano. Quisiera hacerles una pregunta muy rápida a los que quieran responderla en el chat, que está dirigida en ¿a dónde pertenece México? El país de los Estados Unidos mexicanos. Bueno. México hace parte de Norteamérica. Sin embargo, muchos y muchas sabemos que pues está relacionado con la identidad y la cultura centroamericana. Pero es importante también este dato para que nosotros sepamos que Norteamérica no está únicamente conformada por Canadá y Estados Unidos, sino también por este país de habla hispana que ha sido fundamental e importantísimo en nuestra identidad latinoamericana. Y a partir de eso quiero dejar una pregunta para todos y todas para abrir esta charla sobre la comunalidad y el concepto de la producción de lo común. Y esa pregunta es, ¿cómo trabajar la inclusión de los proyectos de vida e integrarnos en el área social? Esa es una primera pregunta que quiero dejar dentro de nuestras reflexiones. A partir de ya trasladarnos al territorio mexicano, vamos a hablar de Oaxaca, que es el territorio protagonista donde se desenvuelven estos conceptos. Oaxaca hace parte de los 32 estados de México, ¿no? Y estamos hablando de un estado en el que hay 16 lenguas nativas. Es uno de los más pluridiversos dentro del Estado mexicano. Si hacemos una comparativa con lo que sucede en Colombia, nosotros también tenemos un amplio espectro de multilingüismo. Y en ese orden de ideas, también me parece interesante recalcar que la autora, ella es Laura Juliana Gómez García, ella empieza a desgranar por medio de este artículo alternativas que son reales, que suceden en el contexto oaxaqueño, en el contexto mexicano, y es una apuesta intelectual, la que se hace porque cuestiona también cómo funciona el modelo capitalista y cómo hay un totalitarismo y esa única manera de ver y hacer las cosas en el cual hay un rasgo evidentemente individualista. Y estaba muy chévere las preguntas que hacían en el juego que precedió esta presentación, porque ahí también se hablaba de, digamos, factores que, que nos atraviesan como sociedad, pero entonces eso es importante porque con este texto se cuestiona ese individualismo que existe permanentemente y a partir de eso la lectura nos ofrece dos gafitas, unos lentes y esos son unas gafitas a partir de las cuales vamos a observar la realidad a partir de la producción de lo común, que tiene un marco teórico, y de la comunalidad, que es vivencial. ¿Por qué? Porque nace desde las sierras de Oaxaca, volviendo a esos estados mexicanos de los que estábamos hablando hace algunos minutos. Entonces tenemos estos dos conceptos. La producción de lo común tiene que ver en cómo hago las cosas con los demás, cómo me, digamos, involucro con las personas que están en mi comunidad, mientras que la comunalidad es cómo sostenemos ese concepto a lo largo del tiempo para forjar una identidad que nos genere un sentido de pertenencia. En ese orden de ideas continuamos con esto. Es interesante lo que sucede con el artículo porque entonces hay una lógica de desafiar todavía, bueno, esta diapositiva, pero todavía no era, pero dejémosla ahí. Continuamos entonces con esto de desafiar un poquito estas lógicas del capitalismo, aparece un paraguas teórico, ¿no? Y entonces hay un marco de análisis. Hay una prioridad, en este caso, en el texto, ¿no? Que desarrolla Laura Juliana Gómez, y es que también se encuentra con otras pares, digamos, académicas. ¿De dónde sale esto? Hay un encuentro, digamos que los congresos latinoamericanos de comunalidad, donde se trabaja este concepto y de la producción de lo común, son pioneros en México. El primero de ellos
nace en 2015, perdón, se hace en 2015 en Puebla y en 2018 en Oaxaca. Entonces hay digamos, unas versiones donde ya hay una juntanza de intelectuales a partir de las cuales se diserta y se instala este concepto latinoamericano y esta apropiación de la comunalidad. Entonces, vuelvo y repito, por medio de estos conceptos lo que se hace es cuestionar el sistema capitalista. ¿Pero por qué? Porque en este sistema hay una sola visión, es unilateral la manera de ver cómo entonces se hace producción, hay cadena de valor, se habla de hacer dinero, de acumular, pero esto, digamos, en estos encuentros también se habla de que beneficia solo una porción o que prevalece el individualismo. Entonces, en este orden de ideas aparecen estas alternativas reales y como grupos sociales también van un poco en contravía de ese capitalismo por medio de los valores de uso. O sea, que es importante también dentro de vivir en sociedad, que entonces es la dignidad humana, la reciprocidad, el trabajo mancomunado, el trabajo en equipo. Y entonces eso, digamos, pues obviamente no hay que romantizarlo y no es tampoco una forma de decir que esa es una única manera armónica, porque por supuesto esta forma de ver las cosas pues se encuentra con problemáticas, con otras discusiones, pero entonces aparece, digamos, esto más en el imaginario colectivo. Vamos a la segunda diapositiva y entonces ahí aparece una metáfora visual que es esta flor comunal. Dentro de este gráfico que estamos viendo de la flor comunal, tenemos dos referentes importantes a los que hace alusión el texto de que estamos hablando, que lo desarrolla Laura Juliana Gómez. Y estos dos referentes que trabajan, estos dos personajes que trabajan estos conceptos de la comunalidad y la de la producción de lo común, son el maestro Jaime Martínez Luna, él es oaxaqueño, y el maestro Floriberto Díaz, que él es mixte. ¿Qué sucede? Ellos, digamos, se unen en un momento donde hay que defender los bosques de la Sierra Oaxaqueña. ¿Por qué? Porque hay un sistema capitalista extractivista que está, digamos, haciendo detrimento de los recursos naturales en esas sierras. Entonces, bueno, como comunidad empiezan a aparecer preguntas y ellos son abanderados de estos procesos ambientalistas. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer para frenar ese extractivismo? ¿Cómo vamos a trabajar como comunidad? Y hay un nosotros por encima de un yo. Entonces aparecen esas preguntas y estos dos referentes se vuelven importantes para hacer esta sustentación teórica de la que estamos hablando y este paraguas que se abre, estamos bajo esa sombrilla de la comunalidad y de la producción de lo común y entonces aparece esta flor comunal. Vamos entonces a diseccionar estos cuatro pétalos, ¿no? Primero tenemos este pétalo, ¿no? Que es la tierra, y desde la comunalidad y desde la producción de lo común, de lo que se habla es que la tierra no es solamente, digamos, un segmento el cual sirve para hipotecar, vender, comprar, sino que cuál es el sentido que tiene la tierra. Es el lugar donde todos y todas habitamos, es el lugar en el que hay interacciones, que hay un otros y el que hace posible la vida. Ese es el primer pilar de la flor comunal. Después tenemos el segundo pétalo o el segundo, digamos, sentido, lo que le da sentido a esto de la comunalidad, y es la autoridad o la asamblea. En esto de la autoridad y la asamblea, entonces, es la entidad donde todos como comuneros nos reunimos para cuestionar, para preguntar, para interpelar cómo nosotros vamos a llevar a cabo acciones que nos beneficien a todos. Hay un líder, ese líder de la asamblea es un vocero, tiene un trabajo que es no remunerado, que es rotativo, entonces no es una persona que se apropia de los, digamos, intereses comunes para hacer la suya, para hacer, digamos, un camino individualista, sino que tiene una función que es, digamos, recoger ese consenso. Después tenemos el tercer pétalo, que es el trabajo, y esto es muy importante porque aquí en el artículo aparecen dos prácticas que son el tequio y la gozona.
Me gustan mucho esos nombres en esto de hacer el trabajo porque, por supuesto, entonces ya tenemos la tierra donde vamos a trabajar, cómo tomamos las decisiones por medio de la asamblea, cómo vamos a trabajar esa tierra, ese lugar en el que habitamos. Entonces, el tequio dentro de este trabajo tiene que ver con el trabajo físico, es decir, con lo que yo hago o lo que tú haces para, sea el barrido de las calles, sea también que la educación pues comunera esté organizada, lo que hace cada uno. Y después la gozona es cómo llevamos a cabo de una manera, digamos, a gusto ese trabajo y que también nosotros sepamos que sí, yo ayudo al otro en minga, en este caso, si hacemos el paralelo como se lleva a cabo aquí en Colombia, entonces podemos no solamente darnos la mano, sino también en el momento en que, por ejemplo, yo necesite armar el muro de mi casa, sé que cuento con alguien de comunidad para hacerlo, porque eso también me permite a mí para el futuro volver a tener decisión en la asamblea. Entonces, hay un sistema de reciprocidad en este, digamos, manejo de la comunidad y de hacer la producción común. Finalmente tenemos el cuarto pétalo, que es la fiesta, porque hay un trabajo, hay unas decisiones, hay unas actividades que se hacen todo el año. Yo quería compartir para todos y todas que yo estuve en el estado de Oaxaca y me topo con en el artículo y una festividad que es preciosa, que es la Guelaguetza, y en la Guelaguetza están las calendas. Las calendas, que es de lo que se habla esta fiesta, es donde toda la comunidad tiene un trabajo previo, donde se reúne, donde se festeja los logros y donde tú puedes comer en una casa, vas y encuentras, digamos, alimento, se puede visitar, pero tiene una organización esa fiesta. Entonces también es cómo se balancea, digamos, las áreas de la vida. Vamos finalmente a la tercera diapositiva. Entonces, quisiera dejar unas preguntas, ¿no? Recogiendo esto que hemos estado aquí hablando. Recoger hace parte de sembrar. Eso me parece importante. O sea, ¿qué siembro? Trabajo común. ¿Qué es lo que cuestiono? El sistema capitalista individualista. ¿Hacia dónde apunto entonces? Apunto a por qué es relevante la producción de lo común. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante trabajar en comunalidad? Si yo perfectamente podría estar haciendo otra cosa o no estar estudiando y dedicándome a simplemente la producción de acumulación. ¿Por qué es importante la comunidad? ¿Por qué es importante que un estudiante de la UNAD sepa qué es la comunalidad? Esa es una pregunta que también se las quiero dejar. Yo estoy hablando aquí de frente a futuros, por decir poquito, por nombrar poquito, ingenieros, futuros contadores, psicólogos, licenciados en educación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no solamente es cumplir, digamos, actividades, sino que digamos, cómo voy a proveer mi proyecto de vida de herramientas que hagan que mi profesión sirva a la comunidad. Entonces, ahí hay una ética del servicio, una bioética, porque también pienso en la tierra en la cual estoy parada, a partir del trabajo mancomunado reflexiono cómo voy a proyectar mi profesión y en ese orden de ideas pues hay una vocación que beneficia a todos y a todas. Hay que poner en una balanza, ¿no? El peso excesivo de lo individual, del yo por encima del todos y tomar estos ejemplos. Lógicamente no se puede romantizar las comunidades indígenas. Vamos a empezar de esa inmersión a volver a aterrizar en nuestro territorio colombiano, después de habernos ido hacia allá ese territorio pluridiverso como es Oaxaca, que es hermosísimo, volver hasta acá, tomar algunos de estos elementos que son importantes, saber como bagaje de estos pensadores indígenas y a partir de eso aplicar parte de eso en nuestro diario vivir. Entonces esa es una capacidad humana que el texto invita a hacer la reflexión y para hacer entonces, ¿no? El contexto con nuestra etapa 3, dejar la pregunta, ¿cómo mi trabajo ya a partir de lo que he visto del área personal, del área familiar, ahora impacta en lo social? Eso es como cierro la intervención y la exposición de los hilos de la comunidad y le doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias. Bien. A ti, profe, Gracias, excelente. profesora Eileen. ¿Listo?
Entonces, soy yo, Carlos Gómez. Entonces, yo les voy a hablar sobre los otros dos libros que tenemos, las otras dos lecturas que tenemos en a nuestra actividad número 3. Y entonces pasamos de este bello ejemplo que nos proporciona la lectura anterior y la profesora, obviamente, sobre el tema de cómo se construye comunidad y cómo se generan estos lazos y de comunicación entre el individuo y una sociedad y lo que lo rodea. Bien, yo les voy a hablar un poco sobre precisamente las otras dos lecturas que habla un poco sobre la optimización prosocial, que es un tema más sobre la educación o sobre los entornos educativos, y un bloque 2 que lo he llamado así, que son los antivalores cultura TIP, que es el trabajo inteligente y productivo. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación, una pequeña relación entre lo que pasa en la escuela y en los escenarios educativos y lo que sucede en los escenarios empresariales o institucionales a los cuales también tenemos acceso. Entonces es importante como ese punto de vista. Entonces luego aquí con la siguiente diapositiva, porfa, eso. Entonces ya entramos a hablar, digamos, de la primera lectura. Perdón, que tengo ahí la garganta un poco rara, que se llama, el artículo se llama La optimización prosocial, un camino seguro para la educación y el bienestar emocional. Entonces, lo que voy a hacer es como darles una pequeña sinopsis muy pequeña sobre la lectura y unos puntos muy importantes para que tengan en cuenta en el desarrollo de esta actividad. Entonces, este artículo, digamos, este texto, propone que el verdadero bienestar emocional no puede existir de forma aislada, que requiere un contexto social donde predomina la prosocialidad. La prosocialidad son precisamente esos comportamientos que tenemos cuando estamos relacionándonos con otros. Ya vamos a llegar allá. También los autores argumentan que la educación emocional y el comportamiento prosocial forman una relación bidireccional. No es posible optimizar un entorno prosocial, un entorno social sin la inteligencia emocional y tampoco alcanzar una salud mental plena sin actuar en beneficio de los otros. Entonces, lo que se presenta acá es que a través de las décadas de investigación se presenta la prosocialidad como el puente definitivo, digámoslo, que une la educación en valores con el desarrollo emocional práctico, ofreciendo una vía para transformar emociones negativas como la ira, como el estrés, como la envidia, en acciones que construyan un tejido social más sólido y pacífico. Bien, digamos en términos generales, eso es de lo que nos habla esta lectura de la optimización prosocial. Y los puntos, a mi manera de ver, más importantes, digamos, es como para que ustedes los tengan en cuenta, pero cuando lean cuando lean el artículo, puedan, digamos, saber si estos funcionan o tienen ustedes unos nuevos puntos también importantes para poder desglosar este trabajo. Primero, nos dan una definición de prosocialidad que se define como aquellos comportamientos que sin buscar recompensas materiales o externas favorecen a otros o grupos según el criterio del receptor, o sea, el que lo recibe. Es importante que la acción sea validada y aceptada por quien la recibe para ser consideradamente una acción prosocial. Bien, eso es lo importante, saber qué es la prosocialidad y cuáles son como los marcos de referencia ahí. Después viene un concepto que ellos llaman la espiral del bienestar y que traduce más o menos que existe un círculo de retroalimentación positiva en donde actuar de forma prosocial genera acciones y emociones positivas y satisfacción tanto en el autor de la acción como en el receptor, ¿sí? Por ejemplo, se menciona que gastar dinero en otros, como el gasto prosocial, produce niveles de felicidad más altos y sostenibles que gastarlos en uno solo. Eso es, digamos, algo que ustedes tienen que echarle ojo, darle una pensadita. Es importante como saber si eso realmente nos parece como lo más como importante. Después de este otro punto viene la prevención de la violencia. Entonces, que la prosocialidad actúa como un inhibidor de la violencia. Que este texto sugiere que
sugiere que muchas de las conductas agresivas nacen de la falta de alternativas positivas en el repertorio del individuo, o sea, las habilidades sociales que tiene y todo este trabajo como los valores y los antivalores, cómo los desarrolla y cómo los gestiona. ¿Sí? Entonces, al entrenar conductas de ayuda y cooperación, disminuye la probabilidad de respuestas violentas ante el conflicto o entre situaciones extremas. Entonces, digamos que la prosocialidad también nos sirve como una suerte de prevención contra la violencia. También otro punto importante pasando se llama inclusión escolar y humor prosocial. Recuerden que estamos hablando como entornos educativos. Entonces, en estos ámbitos educativos, los programas que integran lo socioemocional con lo prosocial logran transformar a los grupos divididos en comunidades cohesionadas. Que estos comportamientos prosociales lo que generan es unión en el interior de grupos que se han visto afectados por divisiones, ¿sí? Se destaca el uso del humor positivo, como de las conductas agradables, como una herramienta didáctica para mejorar el clima en el aula y facilitar el aprendizaje. Entonces, que las conductas prosociales también sirven para facilitar el aprendizaje y la adquisición y gestión de conocimiento. Bien. Por otro lado, se menciona los beneficios psíquicos para el autor. ¿Qué quiere decir esto? Que quien actúa prosocialmente experimenta un descentramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se separa de su propio espacio psíquico, lo que mejora su empatía, flexibilidad, autoestima y sentido de logro. Porque estamos pensando no solamente en nosotros, sino en un bienestar colectivo, lo que genera más serotonina, tu cuerpo y tu mente se siente mejor al ayudar al otro. Por otro, los kernels prosociales, kernels o núcleos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. La siguiente. Eso. Como estábamos en el descentamiento del ego, como les decía, y ahora sí pasamos a la otra. Me había encarretado hablando y se me ha pasado. Entonces pasemos a la otra diapositiva, por favor. Listo. Entonces, después de estos kernels prosociales se introducen comunidades de comportamiento simples basadas en la evidencia de cómo aumentar la eficacia de los programas educativos. Entonces es eso, cómo estos comportamientos simples van generando reacciones grandes que pretenden y que siempre empoderan al estudiante y le permiten desarrollarse mejor en un ámbito educativo. Bien. Al otro lado, o mejor dicho, terminando con este tema de la optimización prosocial, llegamos a este punto de la que yo llamo la paradoja organizacional. Tiene que ver mucho con esta primera, con la otra lectura, que se llama Los antivalores que impiden consolidar una cultura del trabajo inteligente y del trabajo, de la cultura TIP, que es el trabajo inteligente y productivo. ¿Sí? Entonces, según el texto, entonces actúa como un espejo incómodo para las organizaciones. Este texto actúa como un espejo incómodo para las relaciones con organizaciones contemporáneas y plantea que una empresa puede tener mejores certificaciones, tecnología de punta y facturaciones multimillonarias, pero estar vacía por dentro. Eso quiere decir que en este caso el autor disecciona cómo el egoísmo, la competitividad insana y la falta de ética actúan como unos virus que matan la felicidad laboral y la productividad real. Es una invitación a entender el trabajo inteligente y productivo, que esto no se logra con manuales ni con charlas así, sino con la erradicación de los antivalores que pulverizan la esencia humana en favor de likes, ratings o un poder irracional. Es como un tema de micropoderes que se ven en las oficinas, alguien que tiene un puesto más alto que otro comienza a tratar más del otro, a hacer uso de ese micropoder para como subyugar al otro de una forma simbólica, obviamente. Entonces, los puntos más importantes de esta lectura tienen que ver son 6 para mí, a mi manera de ver. 1 es la paradoja de la empresa exitosa pero infeliz. 2, las malas actitudes como un lastre. 3, la falsa autoridad de los conductores de opinión.
3, el atropello como estrategia de poder. Y 4, la pulverización del ser humano, que es un poco lo que nos comienza a hablar en la lectura. Entonces, en primer lugar, tenemos la paradoja de la empresa exitosa pero infeliz, que describe la existencia de las organizaciones que, a pesar de cumplir con todos los indicadores financieros y tener estructuras académicas de alto nivel, poseen ambientes internos intensos. Sucede en muchas oficinas, especialmente el sector privado, donde el tema de la competitividad y la falta de solidaridad genera como unas dinámicas como que la gente solo piensa en ganar su dinero y a pesar de todo, a pesar de sus compañeros y todo eso. Entonces, por un lado funciona la empresa muy bien, pero por dentro los que trabajan son personas que no están como muy satisfechas, pero continúan haciéndolo ahí y continúan reproduciendo estas prácticas nocivas, y entonces lo que se genera es una individualización. Ya no existe ese trabajo colectivo, la gente prefiere trabajar sola o jalar para su lado porque al fin y al cabo me pagan solo por esto o aquello. Entonces se genera una individualización y el trabajo colectivo se pierde. Por otro lado, con las malas actitudes como lastre, les estaba diciendo, el texto identifica gestos invisibles que nacen de las conciencias no comprometidas y los razonamientos mezquinos. O sea, es lo que estábamos hablando antes. Estas actitudes son responsables de destruir el trabajo en equipo, ya que los actores y las personas solo piensan en su éxito personal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tercer punto importante, digamos, de esta lectura, habla sobre el egoísmo y la egolatría. Se critica duramente la exacerbación del ego. Estábamos hablando de estos micropoderes, especialmente en líderes de opinión y figuras públicas que buscan la validación. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tema de redes sociales y todo el asunto, gente que está buscando como los likes y está buscando como llamar la atención desde una individualidad un poco falsa. Entonces, es eso. Aquí vemos el otro punto, que es la falsa autoridad de estos conductores de opinión. Entonces, el autor nos advierte que estos personajes creen que tienen como la única verdad inobjetable y entonces lo que buscan es interactuar con los que carecen de un análisis crítico, promoviendo como promoviendo esa sensación de poder. Entonces, no trabajan para los otros, sino como contra los otros, a favor de sí mismos. Es como eso. Y el atropello como estrategia de poder. Eso todos lo hemos visto, digamos, en ciertos escenarios en los que hay personas que fantasean con una realidad y ellos quieren ser felicitados y quieren estar como todo el tiempo en el foco y quieren ser como muy importantes. Y volvemos un poco al tema digital, entonces están buscando cada vez más interacciones digitales o likes y estar pendientes de ese tipo, afuera, no adentro de la institución. Y por último, todos estos elementos pues conducen a la pulverización del ser humano. Este es el punto final y es una advertencia sobre el todos contra todos y el todo vale, que es un enfoque oscuro, por decirlo de alguna manera, de la humanidad basado en el odio y el ego, ¿sí? En el separarme del otro y pasar por encima del otro para lograr mis objetivos. Entonces, todo esto termina como por destruir al ser humano, digamos en términos simbólicos, obviamente, y alejarlo de las posibilidades de consolidar una cultura de trabajo inteligente y productiva. ¿Sí? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, es eso precisamente lo que estamos diciendo. Temas de la egolatría digital, líderes que buscan validación constante en lugar de resultados éticos, la falsa autoridad, personas que imponen verdades sin análisis crítico y el atropello como poder, el uso de la agresión como estrategia de éxito social. Entonces, digamos que esto es como lo que el autor nos pretende invitar a reflexionar. Y por último, aquí en la última diapositiva, por favor, viene esto. Entonces, es como reafirmar un poco que esos ambientes en donde la competencia extrema y digamos la individualización del trabajo y el no trabajo colectivo, pues genera lo que el autor llama la pulverización del ser humano. Entonces, una destrucción del individuo,
que lo aleja, que genera muchos problemas de salud mental actualmente, no solo por ser el oprimido o el violentado, sino por también, digamos, estas personas que caen en esta suerte de omnipotencia, que pueden hacerlo todo y que tienen la verdad. Entonces, precisamente este trabajo inteligente y productivo puede ser un poco una trampa, porque, porque sin ética y sin el respeto entre las personas que trabajo, se anula precisamente esta noción de productividad. Entonces, todo esto es una invitación a que leamos estas dos lecturas y la anterior de la profesora que nos explicó la profesora Ailín sobre los procesos comunitarios en Oaxaca. Y acá como que este es el core o el núcleo, digamos, de nuestra actividad. Entonces los invito a que le echen una leída y si tienen alguna opinión diferente, me la comuniquen y charlamos. O si están de acuerdo, podamos seguir trabajando y complementando nuestra visión del trabajo. Entonces, nada, gracias. Si tienen preguntas, ahí está el espacio al final y podemos charlar. Un abrazo para todos y muy amables. Listo, muchísimas gracias, profe Carlos, profe Dylan, por esa conceptualización y reflexión tan bonita. Bueno, vamos a continuar entonces con esta pregunta, y es ¿de qué manera las nociones de prosocialidad y comunalidad transforman la construcción de lo común en realidades sociales y cómo pueden ser aplicadas en nuestros entornos sociales y profesionales? Así que le doy paso a la profe Carla. Adelante, profe Carla, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, aquí tenemos una pregunta que recoge todo lo que hemos venido hablando anteriormente y que vamos a tratar de darle una respuesta desde lo que es esa comprensión teórica, y también es una pregunta que dejamos abierta para que ustedes desde sus aprendizajes, desde sus experiencias, desde todo lo que han recogido a lo largo del trayecto de su vida y también a futuro, cómo podemos integrar esa prosocialidad y llevarla a esos escenarios de comunalidad. Muy bien, ¿me puedes pasar por favor a la siguiente? Gracias. Bueno, entonces ya vimos, anteriormente hemos hablado del problema actual, el individualismo creciente. Esto pues de alguna manera ahorita que estaba el profesor Carlos terminando me recordaba un poquito una frase de Nietzsche en que el hombre es un lobo para el hombre, y esa individualidad pues ha sido una consecuencia, digamos, de todo lo que hemos venido hablando, de pronto de las redes sociales mal manejadas, de pronto de un capitalismo que ha generado, digamos, ha sido un poco intrusivo en los escenarios comunitarios, y ese mismo capitalismo, esas mismas dinámicas sociales que hemos ido construyendo en lo que ahorita nosotros decimos que es una modernidad, pues nos ha generado una competencia desmedida. Entonces ya desde que estamos incluso en los escenarios escolares, estamos pensando desde cómo ser el mejor, pero ser el mejor muchas veces implica sobrepasar al otro, pisar al otro, y en los escenarios laborales también lo hacemos, y empezamos a debilitar los vínculos que nos han sostenido socialmente durante toda nuestra historia humana, nuestra historia social, porque la especie humana ha sobrevivido y ha generado todo ese desarrollo y ese discurso social y tecnológico gracias a los vínculos que se empezaron a crear comunitarios, ¿cierto? Entonces, ese debilitamiento de esos vínculos que tenemos como seres humanos, como personas, como la humanidad que somos, nos empieza a fragmentar socialmente. Y vemos allí lo que nos presentaba el profe Carlos, esas situaciones de aislamiento, de soledad, de tristeza, de situaciones que nos están, digamos, llegando cada día, y que nosotros tenemos que empezarnos a pensar, bueno, ¿esto es lo que nosotros queremos socialmente o qué queremos? ¿Queremos cambiar esta realidad? ¿Queremos una realidad, digamos, que permita reconstruir, que permita sanar, que permita generar nuevas dinámicas desde las prácticas sociales? Y precisamente esa es digamos, esa es la orientación que queremos hoy. ¿Cómo
buscar una solución, y ahí es donde empezamos a pensar en la prosocialidad, entendida como ese conjunto de conductas voluntarias, porque si yo como individuo no cambio, no tengo otra perspectiva de lo que significa la comunidad, de lo que significa fomentar los valores comunitarios, los valores en sociedad, pues yo no voy a cambiar, y asimismo mis compañeros tampoco lo van a hacer, y esto va a significar que vamos a ir en una mayor decadencia. Pero nosotros desde la universidad hemos siempre pensado, y una de las razones y de las, digamos, prácticas que más me llaman la atención a mí cuando ingreso a la universidad es precisamente todo este ejercicio de pensar en lo comunitario, y esto nosotros lo tenemos que pensar desde nuestras profesiones, desde lo que estamos pensando en lo que vamos a hacer en el futuro, pero también desde lo que estamos haciendo ya, y también desde lo que estamos construyendo en nuestro territorio, en nuestros barrios, en nuestras comunas, y pensando desde el bienestar de los demás. ¿Me la puedes pasar, por favor? Bueno, entonces aquí viene una reflexión importante, y es cómo podemos transformar esa visión que tenemos de lo común. ¿Cómo hacemos para que salgamos de ese individualismo y podamos conectarnos realmente con esa corresponsabilidad que tenemos, con esa necesidad de construir el bienestar colectivo? Y es allí donde aparecen unos escenarios muy importantes, y es cómo nosotros primero nos organizamos socialmente, o sea, cómo nos organizamos, qué comunidades conocemos, cuál es el sentido de pertenencia que tenemos con esas comunidades, cómo estamos participando, si estamos participando activamente de las comunidades, y cómo podemos tomar decisiones basadas en el respeto de lo común. Y allí hay un elemento muy importante que me gusta mucho, y que sé que nosotros aquí lo trabajamos en la universidad, y ustedes ahorita que están formando y quienes ya están terminando, lo común se construye mediante la acción colectiva. Es decir, en la medida que nos articulamos, nos empezamos a solidarizar con las problemáticas que tiene el otro, con las problemáticas que tiene nuestra comunidad, podemos empezar a trabajar un cambio, que va a ser un cambio no solamente a nivel local, sino que empieza a transformarse, digamos, cómo entendemos ese escenario todos. Y por eso es tan importante esa acción colectiva y solidaria, porque, digamos, uno de los elementos más importantes que consideramos allí en esa acción colectiva y solidaria es cómo empatizo con el otro, cómo puedo hacer ese ejercicio de empatía, porque cuando yo empiezo a comprender, y esto nos lo trae la lectura de nuestro rector de trabajo inteligente productivo, si yo empiezo a reconocer en mí prácticas como el egoísmo, como la indiferencia, como la competencia desmedida, pues yo también tengo que hacer la reflexión, ese comportamiento que tengo, cómo está generando un malestar en el otro, y ese malestar que está generando en el otro, pues muy seguramente a futuro puede convertirse en en un daño en esa relación. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que desde mis acciones pueda llegar yo a generar empatía, a poderme, digamos, situar en la situación del otro? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que no comprendemos las dificultades que tiene el otro, y por esa razón actuamos de manera individual y egoísta. Entonces, entender esos valores, empezar a entender que desde nosotros en la trabajación, perdón, trabajar en la cooperación, trabajar en la solidaridad y en el apoyo mutuo, pues nos va a permitir construir esa comunidad que queremos de acuerdo con las necesidades propias de nuestros territorios y también de nuestro día a día. Y en este entendido, pues yo sí quiero de pronto empezar a pensarnos en cómo podemos aplicar nosotros desde las acciones colectivas y solidarias esos
cambios que podemos hacer nosotros para empezar ahorita, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, en el ámbito educativo, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, ahorita ustedes que están en este ejercicio de formación, entonces, pues puedo hacer un muy buen ejercicio con mis compañeros cuando tengo trabajos colaborativos, me comprometo con mis trabajos colaborativos, soy parte activa de los trabajos colaborativos, propongo, presento, digamos, buenos trabajos, no dejo todo el trabajo para que mis compañeros lo hagan. También escuchar al otro, aprendernos a escuchar, aprender a trabajar sobre, digamos, las dificultades que podemos tener muchas veces cuando trabajamos de forma colaborativa, es que se pueden presentar conflictos, pero pues allí también tenemos que empezar a trabajar. También tenemos que pensarnos en el ámbito laboral para quienes ya están allí trabajando y estudiando, pues cómo puedo ser parte de la colaboración para mi trabajo, para mis compañeros, cómo puedo cooperar con mis compañeros, cómo puedo ayudar a mis compañeros para que también se forje en la empresa o en la organización donde estoy esa cultura de cuidado. No pensando siempre en que si le ayudo al otro, entonces posiblemente me voy a quedar sin trabajo, porque a veces pensamos, no, es que tengo que ser el mejor, no le puedo ayudar al otro porque si el otro también resalta, entonces entonces me va a dejar a mí sin trabajo. Y a veces pensamos así, de esa manera se generan escenarios laborales muy complejos y que van a dañar el ambiente laboral y también la salud mental de quienes allí están trabajando. También pensando desde lo comunitario, cómo me puedo articular a mi comunidad, cómo puedo participar de esas problemáticas que se están presentando en mi territorio, cómo puedo establecer redes de apoyo, cómo puedo organizar socialmente, porque ustedes están invitados también a ser parte activa de esos forjadores de organizaciones sociales, cómo puedo promover la búsqueda de soluciones de manera comunal. En Colombia particularmente nosotros tenemos las juntas de acción comunal, tenemos leyes sobre el tema comunal, entonces tenemos muchas herramientas en las cuales nosotros desde la universidad, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, nos podemos articular en estos procesos y que nos van a permitir hacer un cambio en pequeña escala, pero así sean pequeños cambios, estos cambios nos van a permitir que vayamos transformando de a poco esos escenarios negros que de pronto podemos estar visibilizando. Por ejemplo, ahorita que hablaba el profe, a mí me llamaba muchísimo la atención, porque si seguimos en esta carrera del egoísmo, del individualismo, pues finalmente lo que va a ocurrir es que pues vamos a tener todos como miedo de... El hombre va a tener miedo del otro, ¿cierto? Vamos a tener miedo del otro, pero la idea es que podamos cambiar y reconstruir. Y allí, para finalizar, por favor, la última diapositiva. Gracias. Allí es donde vamos a tener, digamos, esta oportunidad de integrar lo que ya hemos venido hablando, la prosocialidad, que me parece súper interesante, que nosotros no solamente pensar pues en lo colectivo, porque nos apasione, pero sino que también tenemos un beneficio, o sea, un beneficio que es ese beneficio de mejorar nuestra salud mental, de poder estar activos con el otro, podernos relacionar, podernos comunicar, poder construir y co-crear. Y esa comunalidad que es lo que buscamos, que es mejorar realmente lo que tenemos y que cada día pues tengamos un barrio, una comunidad, un colegio, nuestra universidad, los espacios laborales, muchísimo más propicios pues para tener bienestar. Es así entonces como esa prosocialidad que está contemplada desde esa dimensión ética y personal que depende de mí, que es de mi comportamiento, pues tengo que activarla para poderla integrar en esa dimensión cultural y en esa dimensión organizativa. Pues allí tenemos unos valores, entre otros, que son los valores básicos, digamos, la empatía, la solidaridad, la cooperación, cómo la empezamos a activar, porque pues a veces se nos dificulta ser empáticos, se nos dificulta ser solidarios, se nos dificulta cooperar, pero pues lo debemos proyectar
desde el bien común, desde pensar que si los demás están bien, yo voy a estar bien. Si todos recibimos, digamos, oportunidades, pues vamos a tener menos delincuentes, vamos a tener menos problemas de pobreza, se nos empiezan a solucionar unas problemáticas que muchas veces pensamos que tienen que estar ahí y no tienen por qué estar porque ha sido como la consecuencia de unos sistemas económicos mal direccionados y empezamos a pensar en el bien común desde la cooperación y el trabajo colectivo. Y pues finalmente, como les mencionaba, esa comunalidad es necesaria desde la cultura y desde la acción colectiva, fijando de nuestra parte pertenencia, sentido de pertenencia, participando activamente y es de doble vía. Como decían mis compañeros anteriormente, cuando yo soy solidario, no siempre voy a recibir una respuesta igual, pero normalmente si empezamos todos a trabajar en esa misma dirección, en el momento que yo voy a requerir un apoyo y un acompañamiento, otros van a ser solidarios conmigo. Puede que no la misma persona, pero sí otros que son también conectados con ese valor de la solidaridad. Entonces, la invitación hoy es a transformarnos desde de esos, digamos, esa competencia desmedida, porque pues ahí hay que entender esa competencia desmedida hacia la cooperación, del individualismo a la interdependencia, del beneficio individual al beneficio colectivo. Y para finalizar, pues lo común se vuelve relacional, es decir, que si nosotros entendemos lo común como de todos, nos relacionamos con lo común, participamos, pues podemos hacer que finalmente esos procesos se vuelvan también sostenibles. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, le doy paso a mi compañero. Listo, muchísimas gracias, profe Carla. Excelente. Bueno, entonces ya vimos acerca de la conceptualización, de la teoría y la reflexión para poder desarrollar nuestra actividad, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos dice la guía que tenemos que realizar? Uno de los puntos de la guía es un texto argumentativo, ¿cierto? Entonces vamos a ver hoy qué es ese texto argumentativo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el texto argumentativo es aquel donde el emisor, ¿cierto? Expone razones para defender una idea, ¿cierto? O una tesis con el fin de convencer, de persuadir o de reforzar la opinión del receptor, ¿cierto? Entonces no se trata solo de hablar, se trata de probar qué es lo que estamos diciendo, ¿listo? Entonces ahí vemos en pantalla que nos dice el texto argumentativo, se tiene que basar en la lectura, tenemos que leer, pero también tenemos que tener una reflexión personal. Y así vamos a crear este texto argumentativo, ¿listo? Tenemos un videíto, no sé si estamos bien de tiempo. ¿Vemos el videíto? O se los comparto por el chat. Profe Mavis, compañeros. ¿Sí? ¿Lo vemos? Listo, muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente video. Entonces, por favor, todos muy atentos. Es súper explícito y nos cuenta un poquito más de ese texto argumentativo. Igual también se los vamos a compartir. Gracias. Profe, no se escucha, no sé si es solo mi impresión. Y mi permitir y compartir. Vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los textos argumentativos. Pon atención que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta ¿qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos son aquellos en los que se defiende una idea aportando razones que te justifiquen.
Teniendo en cuenta su intención comunicativa, se pueden destacar 3 características. En primer lugar, transmiten una información sobre un tema. Pretenden convencer al destinatario para que adopte un determinado punto de vista. Y frecuentemente expresan la opinión del emisor. Son textos argumentativos, por ejemplo, las editoriales y los artículos de opinión de los periódicos, los anuncios publicitarios, los mítines políticos, y también se utilizan textos argumentativos en muchas conversaciones de la vida cotidiana. Vamos a ver ahora el contenido de los textos argumentativos. En el contenido de los textos argumentativos se diferencian fundamentalmente 3 elementos. El tema u objeto sobre el que se argumenta. Por ejemplo, el fenómeno de la contaminación. Segundo elemento, la tesis u opinión que el argumentador defiende respecto al tema. Por ejemplo, es necesaria una concienciación mundial sobre las consecuencias de la contaminación. Y tercer elemento, los argumentos o razones que aporta el argumentador en apoyo de su opinión. Por ejemplo, se necesita salvaguardar el planeta. Los argumentos deben estar directamente relacionados con la tesis que se defiende. Pasemos a ver ahora las clases de argumentos. Vamos a distinguirlo primero según su función. Tenemos argumentos de apoyo. Se usan para sustentar la propia opinión. Contraargumentos. Se emplean para rechazar las opiniones ajenas. Si plantean un rechazo total, constituyen una refutación. Si aceptan una parte de la opinión ajena, constituyen una concesión. Vamos a ver ahora, según su finalidad. Encontramos argumentos racionales. Apelan a la capacidad de raciocinio del interlocutor y se usan para demostrar la tesis. Son los argumentos propios de las demostraciones científicas. Argumentos emotivos. Apelan a los sentimientos del receptor y pretenden que se adhiera a la tesis propuesta. Estos argumentos se utilizan, por ejemplo, en mítines políticos y publicidad. Y por último, según su contenido. Encontramos argumentos de la mayoría. Esta siempre tiene razón. Por ejemplo, el móvil es un instrumento útil, ya que todos lo usamos. Argumento hedonista. Lo agradable es mejor. Si te gusta conducir, este es tu coche. Y por último, argumento ético. La moral resulta preferible. La corrupción es perniciosa para el país. Existe también un tipo de argumento que se apoya en el prestigio de quien lo emite. En estos casos, se habla de argumento de autoridad. Por último, vamos a ver los rasgos lingüísticos de los textos argumentativos. Incluyen apelaciones y valoraciones subjetivas del emisor. Aluden al significado connotativo, basado en los valores que habitualmente se asocian a las palabras. Uso de ejemplos y comparaciones. Y por último, uso de marcadores textuales que muestran la relación entre las ideas que se exponen. Por ejemplo, ¿por qué? Puesto que, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, de ahí que, así pues, por el contrario, sin embargo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Entonces hemos aprendido qué es un texto argumentativo, cómo debe ser un texto argumentativo de forma muy creativa, ¿cierto? Ahora vamos a conocer qué debo hacer en la guía, qué es eso que tengo que hacer, qué tengo que hacer en mi actividad en ese texto argumentativo. Entonces, permítanme un momento. Siguiente diapositiva, listo. ¿Qué debo hacer? Ahí todos lo estamos viendo bien. Debemos redactar un texto argumentativo de mínimo 400 palabras que destaque cómo los valores y antivalores identificados en la rueda de la vida contribuyen o afectan el contexto social. Ya vamos a ver ahorita la rueda de la vida. Profe Angie, perdóname que te interrumpa. ¿Es posible que le avancemos el espacito al profe Javier? Si él lo considera. No, pues Claro, acabemos y ya creo que sigo yo, no te preocupes.
Ay, bueno, listo. Bueno, entonces si quieren, aquí ustedes en pantalla pueden observar lo que tenemos que hacer, el análisis personal, las lecturas, la pregunta orientadora. Por favor, no se olviden de citar en Norma Zapa y subir su texto al foro de discusión. Así que bueno, vamos con el siguiente, la rueda de la vida e historietas. Así que te doy la palabra, profe. Buenas tardes, ¿me escuchan y me ven? Sí. Sí, te escuchamos, perfecto. Sí, señor. Perfecto, muy buenas tardes, ¿cómo están? No, quería contarles de hay dos herramientas que vamos a utilizar que son muy poderosas, son muy interesantes. Una es la rueda de la vida y la otra es la historieta. O sea, primero vamos a hablar de la rueda de la vida. La rueda de la vida básicamente es una herramienta visual utilizada por la psicología, el coaching, bueno, para identificar, ¿cierto? Gráficamente cómo están nuestros niveles, nuestro relacionamiento con ciertos aspectos de nuestra vida. Aquí en la gráfica que estamos viendo, bueno, ¿cuál es nuestra relación con la familia? En esa gráfica que está allí, con la salud, con la recreación, es como un poco para evaluar. Pero el ejercicio que vamos a hacer nosotros en el curso y en consonancia con todo lo que hemos hablado, tiene que ver con los valores y los antivalores. Entonces es clave que nosotros leamos el texto del profesor Leal Afanador, ¿cierto? Sepamos muy bien, tengamos claridad de cuáles son esos valores y antivalores, ¿cierto? Y el ejercicio que se pide es que identifiquemos en cada uno de nosotros, a partir de esa lectura y de un autoanálisis, qué valores y antivalores se encuentran en mí mismo. O sea, qué hay en mí? O sea, cuáles son esas sombras y esos brillos, esas zonas de luz que hay en mí, porque nosotros somos eso, somos seres que tenemos que identificarnos y tenemos un montón de sombras, de luces, tenemos matices y tenemos que identificarlo. Entonces, ¿qué nos pide la actividad? Que identifiquemos esos valores y antivalores que hay en ustedes mismos, ¿cierto? Que los numeren y los puedan pintar en la rueda de la vida, ¿cierto? Para luego compartir esa imagen en el foro. Pero vamos por partes. Entonces, si yo hice lectura juiciosa de esa lectura del profesor Leal Afanador, luego esa lectura yo voy a hacer un ejemplo hipotético, identifico en mí una serie de valores. Solidaridad, gratitud, humildad, compromiso, creatividad, pero también identifico unos antivalores, esas zonas que yo digo que son oscuras o grises, ¿cierto? Que esos otros matices que hay en mí también, el egoísmo, la envidia, el irrespeto. Puedo sacar un montón de lista, una lista de un montón, ¿cierto? Pero la idea, como la gráfica solamente tiene 8 campos, vamos a identificar máximo a 8 de esos aspectos, esos valores y esos antivalores. Entonces yo para este ejercicio identifiqué en mí estos 8 y empiezo a tenemos que darle una calificación, una puntuación. Digamos que yo me considero una persona altamente creativa. Es posible que sí, es posible que no. Entonces yo le doy 10 puntos a esa creatividad porque es la más alta, lo que yo considero que hay más en mí. Lo que sigue es el compromiso. Entonces le asigno 9. Luego la gratitud y así empiezo a numerar de 10 hacia abajo, ¿cierto? Colocándole un valor, ¿cierto? Una cantidad, asignándole un número a ese valor o antivalor que identifico en mí. Y luego paso a la gráfica y los pinto. Entonces, si los vemos, la idea es que ustedes se les va a pasar una nueva gráfica que está vacía, ¿cierto? La anterior tenía este gráfico con familia, salud. Digamos que esos no son valores ni antivalores, va a estar vacía y ustedes van a escoger esos valores y antivalores que realmente identifican ustedes. Entonces, si vemos acá creatividad, yo le puse 10. Y acá está sombreado los 10 circulitos. O sea, esto que parece un conito está pintado del 1 al 10. Veamos la solidaridad, que es 6. Entonces, si vamos a solidaridad, que está acá, está pintado hasta el número 6. Entonces, dependiendo de lo que nosotros escojamos, de esos valores y antivalores que identifiquemos en nosotros mismos, en esa autoevaluación a partir de esa lectura, sacamos ese listado y solamente escogemos 8. A esos 8 los vamos a
asignar un valor. Entre más alto serías el que más tengo yo, el que más se identifica en mí. Y ahí para abajo, 9, 8, 7, 6 y luego los pintamos. Ese es el ejercicio que debemos hacer con la rueda de la vida. Identificar cuáles son esos valores que brillan en nosotros, pero también esos valores, esos antivalores que están en nosotros, pero que también hacen parte de mí y que tengo que identificar para aprenderlos a manejar, a controlar, a buscar soluciones a esos antivalores. Otro de los puntos que nos piden y que también consideramos que es muy valioso es la historieta. ¿Cuál es la solicitud que nos hace la guía de actividad? Nosotros tenemos que desarrollar una historieta, ¿cierto? Basado pues en las lecturas y en los puntos anteriores. La idea es que sea basada en la vida cotidiana. ¿Y cómo se va a desarrollar? Bueno, solamente vamos a utilizar recortes de revistas, de periódicos o dibujos a mano alzada. No importa que sean feos, con lápiz, con lapicero, no importa. Lo importante es que nosotros a través de esa historieta identifiquemos y evidenciemos lo que hemos aprendido, ¿cierto? Hay otras formas de mostrar que nosotros hemos aprendido algo y un ejercicio interesante es esto, colocarlo a través de una historia contada a través de unas imágenes. Entonces, y luego al final nosotros tenemos que hacer un comentario de la historieta de un compañero. Pero vamos despacio para ver cómo se hace esa historieta. Entonces yo les propongo lo siguiente antes de ustedes pasar a hacer el dibujo o hacer el collage o hacer esa parte pues con recortes. Primero, identifiquen un aspecto de la vida cotidiana. Ejemplo, sacar a pasear el perro, la convivencia con los vecinos, un día en el trabajo. Puede ser, digamos, una familia que fue a un parque de diversiones. Cualquier cosa, cualquier aspecto de la vida cotidiana puede convertirse en un tema que contenga, podamos discutir sobre los valores y los antivalores. Entonces, a partir de ese aspecto de la vida cotidiana que yo he seleccionado, voy a escribir una breve historia. Entonces, la idea es que esa breve historia tenga al menos 6 momentos. Entonces, salí a pasear con el perro, ¿cierto? Entonces, abrí la puerta. Bueno, voy contando en 6 momentos, en 6 etapas, lo que vamos a hacer, lo que pasó en esa historia que yo estoy seleccionando. ¿Por qué razón? Porque esos 6 momentos se nos van a convertir en esos 6 dibujos que tengo que hacer. Entonces, en pocas palabras, es hacer como un guión, ¿cierto? Un guión escrito de lo que yo al final voy a representar. Esto es para ustedes, esto no lo tienen que compartir en el foro, esto simplemente es una estrategia para que ustedes puedan enfrentar de una manera más sencilla ese trabajo. Entonces luego hago el dibujo, ¿cierto? Basado en esos mismos momentos que yo me he pensado, que yo he analizado, y luego cuando ya tenga ya el dibujo, lo escaneo o le tomo una foto. Y ojo, lo voy a compartir en el foro en formato JPG o PNG. Entonces veamos un ejemplo. Yo les decía ahorita que una historia puede ser una familia salió a pasear al parque de diversiones. ¿Y cómo se puede evidenciar allí? Entonces, que la vivencia siempre se hace alrededor de la familia. Entonces, veamos este dibujo que encontré, me parece muy divertido y que trata precisamente de eso. Hay 6 momentos. 1, la familia yendo al parque de diversiones, ¿cierto? El segundo momento, la niña queriendo subir a un juego, ¿cierto? A la montaña rusa, pero la mamá, que es muy cuidadosa, que es sobreprotectora, le dice que ya no puede subir. Ese es un segundo momento. Un tercer momento es decirle, listo, tú vas a subir si no te da miedo. Entonces, él le evalúa, pues, si ya va a tener miedo o no. El siguiente, él dice, bueno, te permito subir, pero vas a subir con tu papá. Al final, la niña está muy alegre y el último momento es el papá y la niña disfrutando, entre comillas, de ese momento. Pero, ¿de qué puede hablar esta historieta? ¿Cuáles pueden ser esos valores o antivalores que están allí? Los leo, quisiera leerlos en el
en el chat. ¿De qué trataría esta historieta? ¿Ustedes qué piensan? La empatía, sí, puede ser. La responsabilidad de unos padres hacia unos hijos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede hablar allí? El compromiso, el amor de familia, perfecto. Entonces, la amistad, exacto. Familia no es un valor. Familia es el espacio donde esos valores o antivalores afloran o aparecen. El cuidado, el respeto, perfecto. Entonces, como vemos, nosotros podemos escoger cualquier momento para hablar de un valor particular. Y lo interesante es que podamos, como les digo, seleccionar muy bien ese aspecto de la vida cotidiana y contarlo a través de una breve historia en 6 momentos. Recuerden que este escrito que yo les sugiero hacer no tiene que compartirlo en el foro. En el foro al final tienen que compartir solamente la imagen. Y al final, pues, escoger dentro de sus compañeros a alguien diferente y comentarle su historieta, hacer un comentario informado a partir de las lecturas, que sea positivo, propositivo, ¿cierto? Y que amplíe pues la discusión sobre ese valor o antivalor que está reflejando esa historieta. Listo, muchísimas gracias, profe. Excelente explicación. Vamos entonces a continuar con la orientación de la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación. Así que gracias y le damos paso a nuestro profesor Alejandro. Recuerden que al finalizar vamos a tener un espacio rapidito de dudas e inquietudes. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir la presentación. Parece que se dejó de compartir en mi momento. Mm. Hola, profe. Mientras el profe Alejandro Listo. busca su presentación, yo quiero hacer una precisión muy, muy importante. De acuerdo a la explicación anterior por el maestro Javier, es importante que revisemos en los contenidos de los cuales vamos a sustentar la actividad. Allí están relacionados los valores y allí están relacionados también los antivalores, pues para que seamos muy precisos en hacer esa identificación de cuáles son realmente los valores, cuáles son realmente esos antivalores y que no confundamos por decir que la familia es un valor cuando los valores se trasladan al escenario de la familia. Muchas gracias. Bueno, ya pueden ver las diapositivas. Bueno, Sí, buenas señor. tardes. Gracias, gracias, profe. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Estimada directora, estimados docentes y ustedes estudiantes, soy Alejandro Antolines y les voy a dar unas orientaciones de la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación. Ok, como la profe Mavis nos indicó muy bien, esta tercera etapa se juegan 175 puntos, es del 1 de abril al 12 de mayo, es decir, un poco más de un mes, pero tengan en cuenta, son 175 puntos, es una cantidad muy grande de puntos que puede traer unas repercusiones fuertes en todo el proceso en todo el proceso de aprendizaje que ustedes han estado teniendo. ¿No? Como nos dijo la profesora Mavi, es el 75, cuando se cierre esta tercera etapa ya se habrá jugado el 75% de la asignatura, así que por favor es muy importante que tengan en cuenta todo esto para hacer las actividades, viendo todos los criterios de evaluación de la rúbrica de evaluación para que no haya ninguna inquietud, ningún problema que no se pueda resolver después. Como nos dice la guía de aprendizaje, aproximadamente hay 24 horas de trabajo individual que se aproxima, que es lo que ustedes van a estar trabajando en esta etapa. Como podemos ver y lo que hemos escuchado de de nuestros compañeros docentes para ustedes es que en esta etapa, a partir de sus habilidades, el estudiante desarrolla el liderazgo transformacional como estrategia para intervenir positivamente en los contextos sociales a través del plan de vida. Entonces, en otras palabras, esto es
entender que que el plan de vida no es el proyecto de vida no es un proyecto de vida individualista en el que yo solo me encargo de mí mismo y de mis vínculos más cercanos, sino hay que entender que nuestro proyecto de vida, lo que valoramos, lo que decidimos hacer y quienes somos, tiene un impacto directo en nuestra comunidad. Entonces, pues la idea es que sea un impacto positivo, ¿no? Cuando nos acercamos a la guía de aprendizaje y cuando vayan a entregar el trabajo y ojeen la rúbrica de evaluación, veremos que ustedes tendrán que entregar, pues, la rueda de la vida, el paso 1, rueda de la vida, paso 2, análisis y reflexión, paso 3, historieta, y de la entrega de evidencias. Eh, les comento de una vez, el trabajo debe tener la siguiente estructura, es en un PDF, a mí a veces me lo mandan en Word, pero por favor manden su trabajo en la entrega final en PDF y debe tener portada, introducción, imagen de la rueda de vida, texto argumentativo, imagen de la historia y referencias bibliográficas. Desde mi experiencia como docente de esta asignatura, varios de mis estudiantes olvidan las referencias bibliográficas, pero por favor no lo olviden porque este es un ámbito académico y como es un ámbito académico, necesitamos entender qué cosas usaron, qué lecturas usaron del marco teórico de la etapa 3 para, pues, analizar apropiadamente sus trabajos. Entonces, siguiente diapositiva. Ok. Entonces, lo que les digo, siempre usar referencias bibliográficas. Muchos de mis estudiantes a veces ponen en sus escritos autoría propia o no ponen o no usan referencias bibliográficas, o sea, las lecturas que están propuestas en la guía de aprendizaje. Esto es muy necesario porque esto es un ámbito académico y en el ámbito académico nos debemos parar en el marco teórico de las lecturas que ya se habían hecho para analizar estos casos y ahí sí dar nuestro parecer. No es Usar el marco teórico no significa únicamente estar de acuerdo en una serie de lecturas. Uno puede estar de acuerdo con las lecturas, con X o Y punto de las lecturas, pero la idea es aún así traerlas y explicar argumentativamente eso. Si no hacemos eso, el texto escrito nuestro corre el riesgo de ser solo una opinión muy bien redactada. Pero pues estamos aquí para hacer un trabajo propiamente académico. Una, una sugerencia adicional: usen siempre las referencias bibliográficas de la guía de aprendizaje, las lecturas, que son las obligatorias para esta etapa 3. Pero la sugerencia adicional es la siguiente: usen además de esas que son muy importantes, si pueden, usen más. Mientras más lecturas, más autores, más bibliografía usen al respecto, más se solidifica su argumento y más académico es el asunto. Ahora, en la rúbrica de evaluación, un punto que siempre se va a tratar cuando estamos hablando de textos escritos es el mínimo de palabras. Por favor, revisen bien el mínimo de palabras porque este es uno de los criterios que determina qué también le va a ir en ese paso. Pueden haber hecho un trabajo muy bien escrito, muy bien argumentado, pero el límite de palabras es fundamental porque nos determina el alcance que podemos tener sobre lo que trabajamos. Un trabajo corto realmente no tiene un alcance argumentativo realmente fuerte. El mínimo de palabras está ahí por esa razón. Y otro asunto es las normas APA. Por favor, usen las normas APA. Ustedes ya han usado las normas APA en las anteriores etapas. Ojalá, idealmente, en Internet ustedes pueden encontrar miles de millones de manuales para usar las normas APA, hacer citas textuales de esta y X manera. Pero por favor tengan mucho cuidado con esas normas APA porque eso es también otro punto determinado. Si ustedes hacen un muy buen escrito, pero no usan bien las normas APA y no saben cómo citar X o Y autor o citar textualmente o parafrasear cuál es la diferencia de eso o hacer unas buenas referencias bibliográficas que pues obviamente se han de escribir según las normas APA, pues tristemente les van a bajar los puntos y eso es algo que es las normas APA con un manual que pueden encontrar en internet, es fácil de manejar. Em, Ahora, en cuanto a la historieta, debe evidenciarse lo aprendido en la actividad. Claro, uno puede tener las historietas, es una buena oportunidad para mostrar lo aprendido de una manera más estética,
pero aún así en la historieta, la rúbrica de evaluación nos señala que debe evidenciarse lo que usted, todo el proceso académico que usted acaba de hacer, las 24 horas de trabajo individual que se estima que usted haya hecho. Esto es, pues, lo pongo ahí en la historieta, pero es en general, todo el trabajo debe evidenciar, todos los 4 pasos que ustedes hicieron, debe evidenciarse el proceso de aprendizaje que ustedes hayan hecho. Y es eso. Sí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, profe. Bueno, vamos rápidamente con un espacio de dudas, si están de acuerdo. Entonces, vamos a levantar manitos para, pues, organizarnos. Entonces, por favor, los que quieran participar, levantan su manito. ¿Qué les parece? Como ya estamos muy sobre el tiempo, por respeto a ustedes, yo creo que hacemos, yo creo que las 5 preguntitas y finalizamos nuestro encuentro. Igual recuerden que ustedes tienen a sus docentes, en participantes se encuentran quién es su docente asignado. Cualquier duda le pueden escribir por Teams, al correo institucional o al correo interno del curso, al foro, y ahí estamos súper atentos para colaborarles. Entonces no van a estar solitos. Bueno, solo veo una manito levantada. Entonces, la manito es de Luisa. No sé si le podemos activar el micrófono a Luisa, por favor. Sí, profe, ya le darán el espacio a Luisa y lo que quiero recomendar es lo siguiente. Posiblemente aquí encontramos muchas respuestas para el desarrollo de la actividad, pero también se gestan muchas inquietudes. Yo hago una propuesta y va acorde con lo manifiesto por la profesora Angie y la red. Leamos esa guía de aprendizaje, saquemos las preguntas que tenemos, escuchemos la grabación de la web que se las vamos a compartir y basado en eso, ubicamos a nuestro profe y le decimos, profe, necesito tomarme un café contigo porque los valores no los encuentro, los antivalores también se me perdieron y necesito hacer mi tarea. Yo sé que nosotros estamos allí para atenderlos todo el tiempo y pues también queremos encontrarnos con ustedes. Entonces yo les doy esa alternativa porque posiblemente se nos puede olvidar, ¿sí? Que pregunté, qué respuesta me dieron y también es muy bonito encontrarnos con ustedes de manera individual, compartir este escenario también, pero acercarnos a ustedes es una esencia totalmente distinta. Entonces yo los invito a que nos movilicemos a estar juntos desarrollando esta actividad. Bien, quería dejar esa recomendación. Muchas gracias, profe. Continuamos. Listo, bueno, Luisa, cuéntanos qué duda tienes. Muchas gracias, profe Mavis. Yo creo que Luisa ya puedes activar tu micrófono. Tienes que abrir el micrófono, Luisa. Está para que lo habilites. Bueno, de pronto se le activó. Se le levantó la manito. Bueno, no hay más preguntas. No sé si Joana, Alexandra, y finalizamos. ¿Te puedes dar? Joana, ya tienes el micrófono activo, si quieres, porfa. ¿Haces tu pregunta? Buenas tardes, docentes. Bueno, mi pregunta es, pues, no tanto pues la actividad, sino de pronto he estado enviándome mensajes a los profesores de que en donde sale la actividad, digamos, proyecto de vida cuando no va a ingresar, donde dice actividad en proceso, dice bajo rendimiento, y pues ya se han enviado los 2 trabajos. Entonces esa es la duda que yo tengo, si de pronto no se han subido pues las actividades, porque pues se me hace extraño que salga así cuando ya se han presentado pues los debidos trabajos. Esa es mi pregunta. Gracias. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bueno, estaba tratando de ubicarte, pero no me es posible porque tu usuario me sale no comprobado, quiere decir que no es con el usuario de la universidad. Por favor, Luisa, escríbeme a mi Teams, ¿sí? Si tú gustas, me das allí en mi nombre, clic y te lleva a mi usuario. Sin embargo, no sé qué tanto sea efectivo por lo que no estás en el usuario institucional. Pero si está en bajo rendimiento, es posible, no te lo puedo garantizar, es uno,
que los resultados que has obtenido en las dos tareas que has desarrollado posiblemente no sean los más altos porcentajes obtenidos, ¿sí? Entonces, por favor, yo no recuerdo, señora. Digamos, discúlpame, pero digamos, en el grupo que estuvimos, la actividad 2, el grupo, también mis compañeros estaban presentando lo mismo. No, pues Entonces, vamos a pues, no revisar sé. el tema individual, ¿sí? Por favor, escríbeme porque o sea, hay esas dos posibilidades. Una, que las actividades no has logrado un porcentaje pues idóneo, y dos, pues es importante que me escribas desde los canales de comunicación institucional porque mira, en este momento no te puedo ubicar por el tipo de usuario que tienes, ¿listo? Y revisamos pues para que estés tranquila. Yo ya he escrito pues varias veces, pero no me han dado solución, ya llevo escribiendo ya. Bueno, mira, Desde yo la primera creería, actividad. ¿sí? Bueno, vamos a revisar. De igual forma, yo sé que respondí un caso al respecto y pues lógicamente no había sacado, creo que del 25 sacó 10 puntos. Sin embargo, la idea de este espacio es responder las necesidades a la actividad de etapa 2, ¿sí? Ubícame en Teams porque yo no te puedo ubicar, reitero, por el usuario que tienes. ¿Listo? Bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Apreciados estudiantes, con esto cerramos nuestra webconferencia de hoy. Espero que se lleven todas las herramientas claras, todo, tanto para argumentar, tanto para, bueno, todos los conocimientos, aprendizajes, todo súper claro, que hayan reflexionado con profundidad. Recuerden que no están solos en este proceso, todo el equipo de docentes y nuestras directoras, nuestras codirectoras, nuestra directora Mavis, están ahí súper atentas para apoyarnos. Así que un abrazo, que estén muy bien y que tengan una excelente semana y éxito con sus entregas. Listo, chao.